de superación personal justamente. Las preguntas fueron las siguientes. ¿Qué es ser competitivo? ¿Qué necesita una persona para ser competitiva? ¿Te consideras una persona competitiva? ¿Es igual ser competitivo a ser competente? Ser competitivo es un requisito indispensable para tener éxito en todo. ¿Por qué? Miren la última pregunta. ¿Ser competitivo es un requisito indispensable para tener éxito? O sea, para superarte en todo. ¿Por qué? Cuando con mi hermana nos topamos con estas preguntas, yo a la vez me hice la siguiente interrogante. ¿La Biblia tiene respuesta para eso? ¿La Biblia tiene respuesta para estas preguntas tan seculares? Y la respuesta es que sí. En 2 Corintios 3, versículo 4 al 6, el apóstol Pablo escribe personalmente y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice el apóstol Pablo que Dios, él decía, ¿no? Nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. El apóstol Pablo era alguien que Dios había escogido para llevar a cabo una predicación a nivel mundial. El apóstol Pablo era un sujeto preparado filosóficamente, intelectualmente, preparado en carácter, preparado en muchas cosas. Era un candidato idóneo para hacer una obra misionera a nivel mundial. Tenía que tratar con muchos peligros, con muchos tipos de personas, debatir con filósofos, con teólogos. Era una persona que Dios había preparado definitivamente de antemano para que cumpla la obra. En otras palabras, Pablo era una persona competente, era una persona que pese a sus limitaciones, supo superarse en la vida para poder cumplir el propósito de Dios y las metas que él se había planteado, así como lo estoy diciendo. Obviamente que esto que hemos leído del apóstol Pablo tiene todo, es en el contexto del Evangelio, pero los principios que vamos a sacar aquí son válidos totalmente para prácticamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo superarse en la vida? ¿Cómo ser mejor? ¿Cómo progresar? Es el tema de hoy, ¿no? Hoy vamos a dar respuestas a esto que le plantearon a mi hermana en el taller a lo largo de la prédica, y vamos a responder a través de 4 guiones, digamos así. Vamos a ver que a través de cuatro componentes que debemos incorporar en nuestras vidas para poder superarnos. 4 componentes que debemos incorporar a nuestras vidas para poder superarnos en todo. El primer componente que debemos incorporar en nuestras vidas es justamente esto: ser competente. Tú, para superarte en la vida, tienes que ser una persona competente. El apóstol Pablo decía, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La palabra competente significa, en el griego que está escribiendo Pablo, porque nos vamos a remitir al lenguaje bíblico, a la enseñanza de Dios, la palabra competente significa ser suficiente, ser apto con P, ser capaz. La palabra competente que está hablando Pablo tiene que ver con la capacidad, suficiencia e idoneidad de una persona para poder lograr algo. Dice la Biblia que Pablo se decía a sí mismo que él tenía la capacidad, la suficiencia y la idoneidad para poder llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Ser competente, escucha bien, no solamente implica estar capacitado de manera intelectual, académica o físicamente, ¿verdad? Sino en lo emocional y en lo espiritual. Una persona competente, repito, es una persona capacitada en lo intelectual, en lo académico y en lo físico, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, este futbolista es competente, o sea, es capaz. Es un delantero competente, es un nadador competente. Significa que físicamente está capacitado, está apto para poder llevar a cabo la tarea. En este caso, jugar en la selección de fútbol, jugar en la selección de natación. Si alguien, podemos decir a una persona, esta persona es competente en matemáticas, o sea, tiene la intelectualidad y lo académico para poder desarrollar el tema matemático, el tema de ingeniería, de estadística, etc. Pero el ser competente no solamente implica estar capacitado en estas áreas, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Y esto es importante porque pueden existir personas
académicamente notables, físicamente muy aptas, pero si su espiritualidad y sus emociones no están bien, definitivamente su autoestima estará bajo y no podrá llegar muy lejos. Definitivamente tú y yo conocemos personas seguramente que son intelectualmente aptas, físicamente aptas, pero con una autoestima muy baja y no pueden lograr cosas, no pueden lograr metas. Ahora, la Biblia dice que el apóstol Pablo era competente, pero que su competencia no era de él, sino que provenía de Dios. Nadie, escucha bien, dice Pablo, y está estableciendo un principio aquí, nadie es competente, nadie que es competente se hizo a sí mismo competente. Dice, una vez más, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Pablo está diciendo algo muy claro. Somos capaces, pero no es porque nosotros intrínsecamente hablando lo seamos, sino que esto nos lo dio Dios. En este caso, Pablo y sus compañeros, como les decía, Dios les dio la capacidad, idoneidad y suficiencia para que puedan, amados hermanos, predicar la palabra, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en un tiempo donde se requería profundidad intelectual con una mezcla de carácter y de humildad. Digo intelectual porque Pablo tenía que debatir con rabinos, con filósofos griegos, pero también tratar con personas humildes. O sea, era una persona idónea para el puesto. Ahora, pero la pregunta es, y aquí viene para responder lo que a mi hermana le preguntaron en el taller, ¿solo Dios te puede ser competente, apto, capaz en las cosas espirituales? Que a mi entender son cosas muy difíciles desde ya de llevar, porque cuando Dios te llama a ser ministro, el costo es muy alto, intelectual, emocional, te lleva a vivir en integridad. Aquí eres tú y Dios nada más. Tú puedes engañarle al hombre, pero no a Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios puede hacerte competente solo en el ámbito del área espiritual, como dice Pablo? Y la respuesta es no. Dios, es más, Dios hace a todos competentes, como lo vamos a ver en el resto de la Biblia. Miren en qué áreas Dios hace competentes a las personas. Por ejemplo, en el área de la creatividad, Éxodo 35, 31 y 32 dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Dios había ordenado que se haga un tabernáculo, un templo, digamos así, para Dios, y Dios había seleccionado ciertas personas, y dice la Biblia que a esta persona en especial lo había llenado del Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios le había dado sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar oro, plata. En otras palabras, es de Dios que viene toda creatividad. Si alguien quiere pedirle a Dios creatividad, pues es Dios quien se la va a dar, porque de Él viene la creatividad. Seas diseñador, seas alguien que esté en el ámbito de la cinematografía, en fin, que hace bordes, que hace diseños, que hace ropa. Todas esas competencias vienen de Dios. Seas creyente, seas incrédulo, es Dios quien le puso al hombre la creatividad. Específicamente también las ciencias y las letras. Daniel 1:17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. La Biblia dice que a estos muchachos, a Sadrach, Mesach, Abednego y a Daniel, les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. De quién viene y de dónde viene, de qué fuente viene el entender la matemática, la historia, la cultura, la filosofía. ¿De dónde viene? Viene de Dios mismo. Aunque el hombre no honra a Dios y no reconozca que de Dios viene y no de producto de la evolución, etc., es de Dios quien viene la creatividad, el entendimiento de ciencias y letras. Así que si tú eres una persona que le dices, que te preguntas o te cuestionas y le dices a Dios, Dios, yo no soy bueno en ciencias, en letras, bueno, aquí está la respuesta. Dios te puede hacer competente. Dios puede darte creatividad. Dios puede darte conocimiento, inteligencia en toda ciencia y letra, como lo hizo con Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel.
para que te puedas superar en la vida. No solamente eso, miren lo que dice la Biblia. ¿Quién le da la capacidad al agricultor para hacer para tener todos los conocimientos que tiene en el agro? Isaías 28, 24 al 29 dice así: cuando un agricultor ara para sembrar, lo hace sin descanso, se pasa todos los días rompiendo y rastrillando su terreno. Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra también eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo, porque no se trilla el eneldo con rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Isaías está diciendo que el agricultor tiene toda esa sabiduría para saber usar las herramientas para el trigo, el eneldo, el comino, las diferentes herramientas, las diferentes técnicas, los diferentes tiempos. Todo eso, dice Isaías, que Dios se lo ha puesto al hombre en su corazón para que pueda trabajar. O sea, que esto no es producto de la evolución, es que Dios le puso todo esto al hombre. Por eso, lo que estoy diciendo aquí es que para superarte en la vida, tienes que ser competente. Y para ser tú competente, capaz, idóneo, tienes que recurrir a Dios. Y si ya lo eres, y si ya lo eres, dale gracias a Dios. Ahora ya sabes que no eres tú mismo. Como decía Pablo, nuestra competencia no viene de nosotros, viene de Dios. Si eres competente ya, si Dios te ha dado doctorados, maestrías, eres un excelente comerciante, empresario, qué sé yo, dale gracias a Dios, porque no eres tú quien lo ha logrado, es Dios en ti y a través de ti. ¿Qué más dice Dios? La música, la Biblia dice en Génesis 4:21, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Aquí vemos, ahí nada más que Adán, que estaba Adán y Eva, Caín y Abel, ahí nada más, en pocas generaciones nació Jubal, lo cual Dios le dio la capacidad para crear instrumentos de viento. Dice que él fue el padre, Jubal, de todos aquellos que tocan instrumentos de viento. También en la metalurgia, dice Génesis 4:22, y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea, aquí vemos que Dios le ha dado capacidad a unos ser agricultor, a otros ser creativos, a otros trabajar en metalurgia, dice obra de bronce y de hierro, trabajar los metales, la ganadería. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. A otros Dios los hizo competentes, les dio la capacidad para ver el tema de los animales. Claro, ahora tenemos nombres modernos, ¿no? Zootecnia, agricultura, ingenierías, diferentes ingenierías civil, físicos, químicos, pero todo eso tiene que ver con la matemática, con la creatividad. En el área de las finanzas, no te olvides de esto. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, Él te da el poder y la fuerza para hacer las riquezas. Completando sería así: Él te da el poder, la fuerza y la creatividad para hacer las riquezas. Todo lo que tú te has ganado aquí es porque Dios te ha puesto la fuerza, porque sin fuerza, por más inteligente que seas, no vas a ir a ningún lado. Te dio la fuerza, te dio el poder, o sea, la capacidad y la creatividad para hacer las riquezas. Sea que tú vendas, sea que tú comercies, sea que tú seas un inventor, es de Dios todo. Mira cómo Dios hace competente al hombre en sus diferentes áreas. Dios le da sabiduría para gobernar. Según de Crónicas 1, del 10 al 13, la Biblia dice que Salomón tenía 17 años cuando le tocó ser rey de Israel y no sabía gobernar. Y una vez Dios se le aparece en sueños y le dice: pídeme todo lo que quieras y yo te lo doy. Y la Biblia dice que Salomón recibió sabiduría para gobernar, porque la sabiduría es el arte de saber vivir, pero también de saber gobernar. Así que aquellos que están en la política, Dios le dio esa capacidad para estar en la política. ¡Ay de ellos si utilizan esos talentos, esas actitudes y esas competencias
para no honrar a Dios. Salomón hubo un tiempo que se desvió de Dios y la pagó muy caro. Dios también da el don de administración. Cuando tú ves el caso de José en la Biblia, en Génesis 37, 38 en adelante, la Biblia dice que Egipto se moría de hambre y necesitó de un excelente administrador para que pueda, valga la redundancia, administrar bien los 7 años de abundancia versus los 7 años de hambre que iban a haber en Egipto. Y Dios le dio este talento, estos dones a José de administración, de sabiduría, para poder dar de comer a todo el mundo de ese tiempo. Porque cuando vinieron la época de abundancia, José mandó a guardar todo para que cuando venga la escasez, todo el mundo pueda comer de la mano de Egipto. En política, como decía, tú ves la vida de Nehemías, un gran gobernador. La belleza misma viene de Dios. Cuando tú lees el libro de Esther, Esther dice la Biblia que era una mujer bella, una mujer linda, preciosa físicamente, pero esa belleza vino con propósito. Y tú tienes que entender que la belleza que tú tienes, seas morena, blanca, la belleza que tú tienes no es para creerte más que otra mujer, no es para humillar a otra mujer, no es para usar hombres, no es para estar con hombres. La belleza que tú tienes como mujer tiene un propósito. La Biblia dice que Esther, que gracias a la belleza de Esther, tuvo entrada al rey, pues el rey se enamoró de ella y gracias a la reina Esther, que se convirtió en reina, pudo liberar a todo su pueblo, porque había alguien en el reino que quería destruir al pueblo judío, y gracias a la belleza de Esther, que pudo entrar en el palacio del rey, que el rey se enamoró de ella para poder salvar toda una nación. Y podemos decir muchas cosas. Aún la belleza, que tiene que ver con el ser competente, no es para rivalizar, no es para humillar, como en los casos de la Biblia nos muestra, es para darle gloria a Dios, aún es para bien. Y para reconocer que toda competencia viene de Dios. Para superarte en la vida, voy terminando este punto, para superarte en la vida, pídele a Dios que te dé la capacidad, que te ayude a descubrir tu potencial, porque Dios a todo ser humano lo hace competente, le da capacidad, lo hemos visto en todas estas áreas, pero que muchas veces por las vivencias negativas que hemos tenido, esas competencias son, el ser competente, el ser capaz es opacado, digamos así. Entonces, por último, el ser competente, para que llegues a ser capaz, acto, como Pablo, como estas personas que he mencionado, es un proceso permanente de aprendizaje, de formación, de desarrollo, que va más allá del ser profesional. O sea, tú puedes ser una persona competente aún no yendo a la universidad, porque hemos dicho que no todos, o sea, y lo ideal es que todos vayan a la universidad, todos se capaciten, pero aún si no vas a la universidad, aún quizás si no has ido al colegio, Dios puede darte otras competencias. Y aquí viene el segundo punto. Para superarte en la vida, el segundo componente que tú debes incorporar en tu vida es el siguiente: obtén competencias. Primero, he dicho, sé competente, tiene que ver con la capacidad para hacer algo. Segundo, obtén competencias. Esto te lo voy a explicar. Pablo decía, nos hizo ministros ministros competentes de un nuevo pacto. Las competencias son las metas que debes alcanzar. Son las metas que debes alcanzar. Ser competente es yo tengo la capacidad. Las competencias son las metas que yo debo de alcanzar. En el caso de los apóstoles, Dios le había puesto una competencia, una meta, que es predicar el evangelio a todo el mundo. Obviamente esa es la meta de todos, pero específicamente a Pablo le había dicho que él iba a ser el ministro de los gentiles, de los que no eran judíos. Él tenía la misión de fundar obras en todo el mundo, obras misioneras. Entonces dice Pablo, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios había hecho competente a Pablo para la tarea y Dios mismo le había dado competencias, o sea, metas.
Eso es en su ministerio. Por ejemplo, en una empresa se suele tener ciertos pilares. Por ejemplo, las empresas te dicen, tienes que ser tú capaz, y te ponen estas competencias o metas. Tienes que ser capaz de adaptarte al cambio. Tienes que tener sentido de orientación. Tienes que tener sentido de urgencia. Tienes que tener un sentido de apoyo a los clientes internos. Y las empresas modernas de ahora te ponen esas metas. En la adaptación del cambio, que tiene que ver con la capacidad de asumir nuevos retos. O sea, las empresas siempre innovan procesos, las empresas siempre te dan nuevas tareas, las empresas tienen maneras de cómo hacer, renovar sus directivas, y las empresas modernas le dicen a su personal que tienen que ser capaces de adaptarse a esos cambios, que tienen que tener sentido de orientación, es decir, enfocarse en las metas y no distraerse, sentido de urgencia, es decir, que si bien es cierto, tú tienes en tu manual de funciones ciertas tareas, el sentido de urgencia es ir más allá de esas tareas, de apoyar a tus clientes internos, o sea, de ver por tus compañeros de trabajo, sentido de unidad, etc. Todas esas metas las empresas modernas ponen. Esas se llaman metas o se llaman competencias. Entonces, sea en el ámbito espiritual, ministerial o en el ámbito secular, tú puedes pedirle a Dios que te dé competencias o que te ayude a asumir y a superar las competencias que te da el lugar donde tú trabajas. Para poder superarte en la vida, pídele a Dios que te dé competencias, que te dé metas que Él ha trazado, escucha bien, desde antes de que tú nacieras. ¿Sabías tú que Dios, antes de que tú nacieras, ya te ha dado metas para que tú las puedas alcanzar? Te ha dado competencias. Ojo, primero te ha hecho competente, porque Dios jamás te va a llamar a hacer algo en lo cual no te ha capacitado. Y todas las personas, Dios las ha llamado para hacer algo. Entonces, para que tus competencias sean alcanzables, escucha bien, para que tus competencias, tus metas sean alcanzables, procura que vengan de Dios. Busca la voluntad de Dios, porque lo que Dios te ponga, eso podrás alcanzar. Si Dios no te ha puesto en ser algo, hagas lo que hagas, no lo vas a poder alcanzar. Pero si Dios te ha trazado metas y tienes que buscarlas y tienes que decirle a Dios cuáles son, es seguro que las vas a alcanzar. Efesios 2:10, por ejemplo, Pablo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dice el apóstol Pablo, miren lo que dice, somos creación de Dios, somos hechura, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios puso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica, o a fin de que andemos en ellas, dice otra versión. Dice la Biblia, da a entender que Dios, antes de que tú nacieras, ya te había trazado metas, te había trazado acciones para que tú las sigas. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, aún después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Meta. En otras palabras, cuando tú vienes a este mundo, Dios no vienes con la incapacidad, sino con la capacidad de lograr esas metas, pero de las que Dios te ha dado. El problema es que las personas se trazan metas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y por eso fracasamos muchísimo. Ahora, en cuanto a las competencias o metas que Dios te pone, todas las metas, escucha bien, que Dios te pone, que seas padre, que seas madre, que seas un bachiller, que tengas maestría, que seas dueño de una empresa, de una embarcación, que seas mecánico, que seas doctor, que seas agricultor, todo lo que hemos visto, todas las competencias que Dios te ha dado para que tú las alcances, porque hemos dicho que si vienen de Dios, de hecho que sí las vas a alcanzar, y cuando no viene de Dios vas a fracasar. Todas, escucha bien, todas estas metas que Dios te ha dado para alcanzar y que seguramente ya alcanzaste o vas a alcanzar, se subordinan a 3 metas principales siempre. Número 1, todas las metas y todas las cosas que Dios te va a ayudar a alcanzar se subordinan a
la gloria de Dios al hacer discípulos y a ser como Cristo. Es decir, todo lo que Dios te va a dar para que tú alcances, su propósito es la gloria de Dios, no tu gloria, no tu autosatisfacción, sino la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Todo lo que Dios te dé para alcanzar de tus manos será y es para la gloria de Dios. Y tú tienes que alinearte a eso. Segundo, se subordina tus logros, tienen que subordinarse a lo siguiente, a ser discípulos. Esa es la misión más grande. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, antes de subir al cielo, dio la misión de las misiones de todas las misiones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, con todos los recursos, las competencias y lo competente que Dios te ha hecho, hacer discípulos a todas las naciones. Toda la creatividad, la fuerza, todo lo que Dios te ha dado, tiene que apuntar para extender el reino de Dios. Si tú no usas tu talento, tus recursos, todo lo que Dios te ha dado para la gloria de Dios y para la extensión de su reino, que es hacer discípulos, vas a fracasar. O no te va a servir de nada, porque estás haciendo las cosas solo para la tierra. Y la Biblia enseña que el tesoro único que estamos generando en el banco del cielo, por decirlo así, es esto, trabajar para el reino de Dios, hacer discípulos a todas las naciones. Por eso cuando tú ganes, cuando Dios te bendiga, no te quedes solamente para ti y tu familia. Ve la manera de cómo tú puedes, con lo que sabes, con lo que tienes, con tus bienes, extender el reino de Dios. Hay mucha necesidad para llevar el evangelio, muchísima necesidad. Y tercera meta, que subordina todas las metas de tu vida que Dios te ha dado y que vas a alcanzar y que Dios te va a ayudar a alcanzar, es que todo lo que pasa en tu vida es para que tú seas como Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, Pablo decía, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Entonces, dice la Biblia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. El versículo es más amplio, pero Pablo está diciendo que la transformación, que cuando tú te rindes a Cristo, lo aceptas como Señor y Salvador, empieza a producirse un cambio, una transformación en tu vida. La pregunta es, ¿te transformas en qué o en quién? ¿En una versión de ti, mejor de ti mismo como es el mundo? No, eso es materialismo, eso es yoísmo. Te empiezas a transformar en una persona lo más parecida a Cristo, porque no hay ser perfecto sino solo Cristo. Pablo decía, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, esto es la imagen de Cristo. En otras palabras, cuando Dios toma tu vida y dejas que Dios tome tu vida, Dios te empieza a transformar y empieza a tu carácter parecerse más y más al de Cristo. Empiezas a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece, a escoger lo que Dios escoge y rechazar lo que Dios rechaza y a pensar los pensamientos de Dios. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando la Biblia dice que somos transformados, la palabra transformados está en un tiempo, así como en castellano hay pasado, presente y futuro, y bueno, también el presente continuo. En el griego, esta palabra transformado está en el tiempo presente continuo, que indica un proceso. En otras palabras, amados hermanos, todo lo que tú alcances, todo lo que tú alcances, lo capaz que Dios te ha hecho, te vaya a hacer, las metas que Dios te haya dado para lograr o ya hayas logrado, tienes que decir que es tienes que reconocer y subordinarlas que es para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios, y todo debe apuntar a que tú seas más y más como Cristo. Amén. Entonces el segundo componente es obtén competencias. La capacidad viene de Dios. Ahora tienes que decirle a Dios, Dios, ¿para qué he venido aquí?
¿Qué tengo que alcanzar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las metas subordinadas a estas tres que hemos mencionado? Y Dios te va a empezar a mostrar qué tienes que estudiar, con quién te vas a casar, qué negocio o qué tienes que emprender, etc. Estamos hablando cómo superarte en la vida. Quizás has trazado metas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pueden ser buenas si quieres, pero no es lo que Dios te ha dado que alcances, y por eso fracasamos. El tercer componente que tú debes incorporar en tu vida para superarte en la vida es que una vez que Dios te ha dado la capacidad y te ha dado metas, sea que Dios te la reveló directamente o por medio de una empresa o lo que sea, empieza a competir, empieza ya a caminar en fe, en eso que Dios te ha dado. Pablo decía, somos transformados, o sea, habla de un cambio, de que hay un cambio, somos transformados, y obviamente que esa transformación no es degradación, es siempre para adelante, es siempre progreso, es siempre superación. Dios no te va a transformar en alguien más feo, metafóricamente hablando, en alguien más mediocre, es imposible. La transformación de Dios, que es a la imagen de Cristo, es para arriba, es para ser más apto, más capaz, más amoroso, mejor padre, mejor ciudadano, mejor gobernante, mejor empresario, porque Cristo no es alguien menor. Entonces Pablo decía, somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Entonces, una vez que sabes que eres competente y que Dios te ha dado competencias, entonces empieza a competir. Competir se entiende como un desafío en el que el rival es uno mismo. Estoy hablando ya en el contexto bíblico, no en el contexto secular. En el contexto secular, competir es, tú miras a otro para competir. En el contexto cristiano, amado hermano, competir es convertirse uno mismo en el rival de uno mismo. En otras palabras, la Biblia te llama a competir, pero no con los demás, sino contigo mismo, a superarte contigo mismo. En todo caso, el modelo y la meta es Cristo. La superación personal o el aprendizaje permanente está en la base de lo que se entiende por competir. Aprendizaje siempre es superarte y competir contigo mismo. Competir es aprender a mejorar cada día hasta lograr ser una persona competente, no competitivo. Ahora, Pablo decía, somos transformados para ser como Cristo. Pablo decía, prosigo a la meta. En otras palabras, Pablo, cuando Dios le dice, ahora te voy a hacer capaz, Pablo era alguien que perseguía a cristianos y los mataba. No era apto para ser cristiano, pero dice la Biblia que tiene un encuentro con Cristo y Dios lo hace apto, le perdona sus pecados. Pablo se arrepiente, tiene un encuentro con Cristo y Dios lo capacita, lo empieza a capacitar, lo hace competente, le da competencia, le da meta y lo pone a competir. Ahora sí Pablo anda predica. Ahora sí Pablo anda visita, anda funda iglesias. Entonces, ¿qué es lo que te queda después de esto? Competir, lanzarte por fe, levanta tu empresa, estudia, quémate las pestañas si quieres. Porque lo que estamos diciendo no significa que no seas diligente, que no seas cuidadoso, que no seas empeñoso. Adelante, pon la maquinaria a funcionar. Amén. Entonces la meta espiritual y la meta que tú deseas alcanzar debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí estamos viendo un pequeño círculo virtuoso. Ser competente te hace lograr las competencias, las metas, lo cual te vuelve más competente, o sea, experimentado. Dios te hace capaz, esa capacidad la usa para lograr metas, o sea, te da competencias para que las logres y te vuelve más competente, más experimentado. Muy bien. Y por último, para tú superarte en la vida, cuídate de ser competitivo. Parece una contradicción, pero no lo es. Dios quiere que tú seas competente, no competitivo. Eso es del mundo. Según 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ellos no competían con nadie, con ningún ser humano.
Ellos no estaban, a ver, voy a competir, a ver, Pedro, ¿quién gana más discípulos? A ver, Pedro, ¿quién hace más milagros? A ver, Pedro, ¿quién tiene la mega iglesia más grande como ahora? No, ellos competían, se ponían a competir consigo mismo. Cuando Dios le decía, mira, cambia esto, mira, logra esto, mira, anda a tal lugar, y no lo lograban, se hacían un autoexamen, y eso está, ojo, en otras partes de la Biblia se hacía un autoexamen para ver si habían logrado lo que Dios les había puesto. Pero ellos no eran competitivos. No me malinterpretes, competitivo es en esencia alguien que compite para tratar de ganar o de sobresalir al resto. Es alguien que rivaliza por aspirar a lo mismo que otro o que nosotros. El problema de ser competitivo es que cuando tú eres competitivo te va a llevar a la rivalidad, en otras palabras, a los pleitos, a las disensiones. Te va a llevar a pensar solo en ti mismo. Te va a llevar a centrarte en ti mismo. Te va a ser una persona cuyo objetivo sea el superar simplemente a otro para sentirte bien. Te va a hacer que en ti crezca el individualismo. El ser muy competitivo, en otras palabras, puede generar en las personas rivalidad, disputa, contiendas innecesarias. Y sin darnos cuenta, podemos adentrarnos poco a poco en un materialismo descabellado. En la Biblia hay ejemplos de los discípulos que querían entrar en esta competitividad odiosa. Esta competitividad fue perpetrada por la madre de uno de ellos. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y bueno, y sigue la historia. Aquí vemos una madre típica competitiva, que le enseña a sus hijos a ser competitivos, no competentes, sino competitivos, a superar a los demás, sea si les serruche el piso, si habla mal de ellos, porque la gente cuando empieza a ser competitiva, con tal de superar al otro, calumnia, injuria, miente, habla mal y todas las cosas que tú y yo sabemos. Hoy lamentablemente la iglesia de Dios en general está entrando en una competitividad bárbara. ¿Quién hace más milagros? ¿Quién tiene la iglesia más grande? La iglesia más estrambótica, en fin. En mi familia, yo tengo un sobrino que estudia en un colegio muy popular acá de mi ciudad, quizás uno de los mejores colegios de mi ciudad. Y cuando él era pequeño, antes de entrar a primaria, estaba en inicial, había en el grupo de padres de su salón una insana competitividad de los padres, porque todos sabemos que de 1 a 5 años no es deber ni obligación que los niños aprendan a escribir ni a leer, porque tiene que respetarse un proceso hasta los 7 años. Pero como los padres se han acostumbrado al tema de la competitividad, metían a sus hijos en las academias, a los 5 añitos en las academias, estaban en inicial, en nido, en kinder, en las academias para que aprendan a leer y escribir más rápido que los demás. Entonces mi sobrino se sentía súper mal y súper bajoneado. Y hasta ni quería ir al colegio por la bendita competitividad que nos hemos entrado. En otro colegio acá importante de Piura, también cuando hicieron un examen del ingreso a la universidad, creo que fue una simulación, los resultados fueron los siguientes: los ganadores, los que aprobaron, y los perdedores, con esos títulos. ¿Qué chico no se va a sentir mal? ¿Qué chico que tú le des de etiqueta perdedor va a querer ir a la universidad? Por la competitividad. El caso de una sobrina, su hermana mayor había hecho excelentes calificaciones en el colegio, y cuando ella ya sale de secundaria y su hermanita ingresa a secundaria, había una miss que le empezaba a decir, tú tienes que ser igual o mejor que tu hermana. Mira que tu hermana hacía esto, y le empezaron a darle la carga de la competitividad hasta que colapsó mi sobrina y terminó en el neurólogo y no aguantó. Solo pasó cuando habló con su mamá, habló con el médico, etc. Se sacó esa mochila, esa carga. En mi caso también, mi hermano mayor había entrado a estudiar en un lugar
Yo entré a estudiar en el mismo lugar y también el profesor me dijo, tú tienes que superar a tu hermano tal, y me puso la mochila, pues, la mochila de la competitividad. Obviamente me cargó un poco al inicio, pero yo, bueno, lo supe superar tranquilamente. Bueno, en mi caso lo hice muy bien ahí en ese lugar donde estudié, así que no hubo ningún problema. Pero ¿qué hay de las personas que todavía están en proceso de madurez, de transformación y la cargan con la mochila de la competitividad? Entonces, la competitividad no viene de Dios. El rivalizar con los demás no viene de Dios. El ser competente sí. El ser, el ser competente, el tener competencia sí. Y el competir sí, pero contigo mismo. Pero el ser competitivo no, hace mucho daño. Ahora, termino con lo siguiente. El mensaje para este punto es: sé más cooperativo que competitivo. Al subir por mejor dicho, proponte no pisotear los derechos, la dignidad de los demás. Trata de hacer las cosas con un juego honesto, basado en el comportamiento ético, bíblico sobre todo. Y sobre todo, pon como tu meta ser como Cristo. Amados hermanos, ¿cómo superarte en la vida? Sé competente. Tu competencia viene de Dios. Sé competente. Sepas tú que toda actitud, toda competencia, toda capacidad viene de Dios. Obtén competencias. Dile a Dios: Dios, ¿qué metas tengo que alcanzar en esta vida? Y Dios te va a garantizar que las vas a lograr. Empieza ya a competir, empieza a desarrollar todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha puesto como meta. Hazlo, prosiga la meta. La Biblia dice que tú vas a ser transformado a la imagen de Cristo, como Cristo, cada vez, para que tú puedas lograr esas metas. Cuídate de ser competitivo, jamás nunca pisotees a los demás con lo que Dios te ha dado. Amados hermanos, ¿qué es ser competitivo? Le decían en el taller a mi hermana. ¿Qué es ser competitivo? ¿Qué necesita una persona para ser competitiva? Necesita a Cristo. Pero competitivo no, sino competente es la respuesta. ¿Ser competitivo es un requisito indispensable para tener éxito? Le decía, no. Ser competente sí, pero esa competencia viene de Dios. Dios quiere hacerte competente en tu matrimonio. Dios quiere hacerte competente en lo laboral, en lo ministerial. Dios quiere darte capacidad para que llegues muy lejos en muchas áreas, sobre todo en las áreas que Dios te ha designado y en las metas. No te olvides que todo lo que Dios te ha dado y te dará se subordina a tres metas principales: la gloria de Dios, el reino de Dios, extenderlo y ser como Cristo. Si hay algo que no le da la gloria a Dios, si hay algo que te impide extender el reino de Dios y has llegado hasta la avaricia, retener más bienes de lo que Dios te permite retener, y si hay algo que te quita de ser como Cristo, que todo lo contrario, más bien posiblemente o lo estás administrando mal por ignorancia, o quizás eso no te lo ha dado Dios y no es para ti. Vamos a orar. Dile: Señor, gracias por la enseñanza que nos has dado. Gracias, Dios mío. Hoy me he enterado, hoy he sabido, Señor, que yo puedo superarme en la vida si yo dependo de Cristo. El apóstol Pablo decía que él no era competente por sí mismo. Su competencia venía de Cristo, venía de Dios. Lo primero que queremos decirte aquí, Señor, es que seamos capaces y competentes para alcanzar tu gloria, para alcanzar tu reino, Señor. Y aunque tú dices que las obras buenas no dan salvación, pero tú sí mencionas, Señor, que debemos estar aptos para el reino de Dios. Y tú enseñas, Señor, que para eso debemos arrepentirnos y creer en Jesús y en su obra, en ese sacrificio sustitutorio que lo hizo por nosotros. Por eso primero, Señor, queremos ser competentes en nuestra vida espiritual. Queremos arrepentirnos, Señor.
Queremos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, poner nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros para darnos vida eterna. Señor, y una vez reconciliados contigo, te pedimos que nos des la capacidad, los talentos, los dones para, Señor, alcanzar las metas ministeriales, para alcanzar las metas aquí seculares, para ser los mejores, Señor, para ser los mejores en el ámbito en los cuales tú nos has llamado. Señor, no hay accidente, no hay enfermedad, no hay limitación económica, Señor, que pueda apagarnos. Señor, hoy creemos que tú nos has dado la fuerza y el poder para hacer las riquezas. Hoy, Señor, tomamos esta palabra para levantarnos, Señor, para levantar quizás una empresa. Hoy, Señor, aún, Señor, nos haces competentes para tener un buen matrimonio, para criar bien a nuestros hijos, Señor. Hoy, Señor, tú nos haces competentes para alcanzar esas metas maravillosas, que es la gloria de Dios, que es extender tu reino, Señor, y que es, Dios mío, ser transformados como Cristo cada día más. Ayúdanos a romper todo hábito pecaminoso que impide que estemos siendo como Cristo, Señor. Esta meta que tiene que ver con el ser como Cristo, Señor. Ayúdanos. Dios, hoy creemos que no hay pecado, no hay atadura, no hay obstáculo, Señor, que nos impida ser como Cristo, vivir en santidad, Señor. Porque nuestra competencia viene de Dios, no de los hombres, no de nosotros mismos. Haznos competentes, Señor, como Pablo, para predicar el Evangelio. Haznos competentes para ser mejores, tener mejores padres, mejores trabajadores, mejores emprendedores. Y muéstranos, Señor, aquellas metas que debemos alcanzar. Gracias por todo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor. Renunciamos a ser competitivos, a querer rivalizar con los demás, sea con nuestro cónyuge, sea con mi hermano, con mi hermana biológica, sea con otro siervo de Dios, con otros ministerios. Hoy reconocemos que todo lo que tenemos viene de ti, para la gloria de Dios, para extender tu reino y para ser como Cristo, Señor. Gracias por todo. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesucristo oramos así. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Comenta y comparte la prédica. Haznos saber tus comentarios. Y Dios mediante nos vemos en la próxima oportunidad.